malestar clínicamente relevante o disfunciones en áreas importantes. El patrón es estable y de larga duración y su inicio puede establecerse en la adolescencia o al principio de la edad adulta. Se explica mejor como manifestación o consecuencia de sus trastornos mentales y que tampoco sea consecuencia directa de los efectos fisiológicos de una sustancia. A partir de aquí se definen 10 categorías de trastorno de personalidad. Críticas, como comentaba un poco, tienen que ver con la exactitud y validez del diagnóstico, ya que presentan problemas como la ausencia de un punto de corte significativo. Aunque mencionan que lo tienen, parece que son débiles y no justificados. También los límites entre los trastornos mentales del eje 1 y del eje 2, la comorbilidad entre los diagnósticos de los desórdenes de personalidad, es decir, que algunos coinciden con varios trastornos, algunos de sus criterios. Según Pan, la CIE no es una clasificación científica porque es heterogénea. Tiene indicadores diferentes para cada división clasificatoria, aunque se encuentren en un mismo grupo. Del mismo modo, no puede ser denominada del sistema, por lo menos a luz de la moderna teoría general de los sistemas. La razón principal reside en el hecho de que su estructura interna es completamente casual, reuniendo entidades de diferentes complejidades del mismo grupo taxonómico y de interacción. Los elementos no muestran interactividad, sino del interés de quien promovió esa ordenación. Semejanzas y diferencias entre DSM-5 y CIE-10. En términos generales existe coincidencia entre ambos sistemas clasificatorios en el modo en que conceptúan y clasifican los trastornos de personalidad. La sección de la CIE-10 en la que se ubican los trastornos de personalidad es notablemente más extensa que la del DSM. De los 5 grupos del CIE-10, únicamente los trastornos específicos de la personalidad son equivalentes a la categoría de trastornos de personalidad del DSM. Además, mientras que en el sistema norteamericano, es decir, DSM, los trastornos de personalidad se encuentran en un eje diagnóstico diferente al del resto de los trastornos personales, en la OMS y el CIE se integran como un subconjunto más de aquellos. Pero pese a estas diferencias, la definición global de estos trastornos en ambos sistemas